bienvenida. Ok. ¿Me escucha? Sí, se escucha, Lice. Sí. Bueno, muy buenas. Se encuentran en sala en esta capacitación que es muy importante, ¿no? Y bueno, pedirle las disculpas del caso. Acabo de llegar a casa recién y la licenciada Tania aún se quedó en una reunión con el tema del trabajo que se está realizando. Entonces, por ese motivo, la licenciada Tania no se va a presentar, no está presente ahora acá, pero eh, pide disculpas, por favor. Bueno, eh, bueno, para mí es un honor y muy satisfactorio, ¿no? Ser parte de estas capacitaciones continuas que se está realizando por el bienestar de nuestra institución, eh, de todas las colegas. Es siempre bueno volver a recordar o estar capacitándose día a día para una oración de calidad y lograr a la atención eficiente que queremos lograr nosotros, que eso debe ser siempre nuestro objetivo como enfermeros. El manejo de expediente clínico es algo muy importante, el cual a nosotros mismos nos sirve, que es un documento legal para nosotros y que se debe hacer un correcto manejo del expediente clínico. Agradezco a la Lilian Claro, quien va a exponer este tema que es muy importante, de suma importancia. Y bueno, felicitar a la licenciada Laura Medina, a todo el comité científico del Hospital Obrero, que día a día está poniendo su granito de arena, su tiempo para hacer las capacitaciones continuas. En este sentido, doy um, por iniciar este curso y que no sea el primero ni el último, sino que sigamos haciendo las capacitaciones que realmente son importantes, de vital importancia. Y aprovechen, colegas que están acá, se encuentran en sala, aprovechen el conocimiento de la licenciada Lilian Claro, dudas que tengamos, despejémoslas aquí, porque para eso son las capacitaciones, estamos para aprender. Así que estoy por inicio de esta capacitación. Muchas gracias por la invitación y nuevamente felicidades a todas las que se encuentran en sala. Gracias. Hola, Licen. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, Lice, muchas gracias por sus palabras de bienvenida a nuestro curso de hoy. Damos como inicio entonces a esta sesión de hoy. Muchas gracias, Lice Berta. Bienvenida. Siguiendo con el programa, vamos a empezar con la licenciada Egla, que va a presentar a la licenciada Lilian Claro. Lilian, Egla, no sé si ya está en la plataforma. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Hola, Alice, buenas noches. Tuve una desconexión fugaz. Muy buenas noches, sí. Tenemos unos problemitas, unos inconvenientes. Eh, Al finalizar de la sesión, se van a registrar, que creo que ya está en el chat el link de registro.
para todo el personal. Dicen Egla, buenas noches. Mi computadora está media loca. Mil disculpas, queridos compañeros. Vamos a hacer la bienvenida a la Licen Lilian Claros, que va a ser la exponente esta noche de nuestro tema. Querida licenciada Lilian Claros, le damos la palabra y vamos a hacer que ella misma se presente. Bien, muy buenas noches a todas y bueno, primeramente felicitar aquí al grupo organizador de que permanentemente estén preparando este tipo de temas u otro tipo de temas de actualidad. Para ello, nosotros como profesionales que vamos desarrollando el ejercicio de nuestro trabajo, de nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, muchas me conocen, ya, he egresado en la Universidad de la Gabriel René Moreno, hice una maestría en gerontología y geriatría, también hice una maestría en administración de servicios, eh, hice la carrera de Derecho, pues hoy estoy ocupando el trabajo en consulta externa en primer nivel en el servicio de urgencias médicas, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de tener un recorrido en todo lo que es el tiempo de trabajo en la Caja Nacional en diferentes servicios, ¿no? Tanto como en el tercer nivel que trabajo en terapia intensiva. Ahí he visto algunos nombres de mis colegas, saludos a cada una de ellas. He trabajado tanto en el área hospital como en la parte administrativa y ahora estoy ejerciendo en el primer nivel. Muy buena experiencia en todo este recorrido y eso alimenta el conocimiento tanto de la persona como profesional, ¿no? En todas estas áreas para poder manejar. También tengo la experiencia de haber tomado algunos puestos por invitación de cargos administrativos, como supervisión en el hospital y también la supervisión o encargada del área del primer nivel de País e Irala, ¿no? También he hecho algunas actividades en el Colegio de Enfermeras, que he estado como presidenta, he terminado el área de lo que es la presidencia del comité electoral, también muy buena experiencia, ¿no? Un recorrido. Yo creo que ustedes van a tener un mayor recorrido de la experiencia, porque puesto que la enfermería está abarcando muchas áreas, ¿no? Tanto en el área asistencial, en docencia y en el área clínica. Como quien dice, como personas en este recorrido tenemos que culminar o terminar realizando tres situaciones, ¿no? Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Las dos primeras ya las he cumplido. La tercera, no todos tenemos la oportunidad de escribir, pero no solamente hacerlo en un libro. Sí se puede realizar ¿Y esa? ¿Te pinta? a través de la docencia que se va realizando, docencia asistencial o docencia universitaria. Entonces, tengo la oportunidad de ser igual docente de la Universidad Evangélica. Y Dios mediante, ojalá tuviéramos en el primer nivel estudiantes para vertir también nuestros conocimientos, todas, poder escribir en las mentes de todas ellas, ¿no? Ahí tengo Bueno, miedo, entonces, voy a hacer la presentación de las diapositivas. Por favor, me avisan si es que estas se van a poder ver ya. Vamos a silenciar micrófonos, colegas, por favor. Las preguntas se van a hacer al final de la exposición. Y se puede ver, ¿no? Sí, licenciada, se ve. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar. Me hablaron de que podríamos tocar el tema de lo que es el manejo del expediente clínico. En verdad, el manejo está
ya normatizado, regulado en una forma a partir del año 2008 que fue publicado. Y no solamente esta normativa del manejo del expediente clínico, sino en ese entonces ha habido la aprobación de muchas normas, como también la auditoría médica y la reglamentación de la estructura para poder acreditar los hospitales en sus diferentes niveles en el sistema de salud, tanto en el primero, en el segundo y en el tercer nivel, ¿verdad? Entonces, esto ha ido como un complemento de respuesta a la ley 3131, que es el ejercicio de la medicina, ¿no? Y por tanto nosotros como anexo estamos ingresando de alguna manera, también nos llega esa ley del ejercicio de medicina, puesto que nosotros como enfermería o en una parte profesional debiéramos tener, ¿verdad? Entonces, a ver, bien. Entonces, para continuar y decir, si el manejo del expediente clínico es un conjunto de participantes que van a estar manejando, que están relacionados con un paciente. ¿Y de qué manera enfermería aporta a la salud de las personas, ¿no? Que sea diferente a las demás profesiones del área de la. Puesto se diría, más que todo, en el cuidado. Es nuestro gran trabajo. Y no podemos hablar del expediente clínico sin antes entender y escudriñar lo que significa el entender nuestra profesión. Nosotros no prescribimos, no hacemos un diagnóstico clínico, no nos dedicamos a hacer un análisis para determinar la química o alguna otra situación que tenga el paciente. Más al contrario, nosotros hacemos un complemento de una actividad científica a la que se determina el cuidado especializado. Por eso es que se ha determinado una preparación académica de 5 años para poder entender, llegar, analizar, diagnosticar y planificar las actividades que vamos a realizar. Por eso es que determinamos y peleamos y decimos que enfermería es una profesión, porque trabaja con un conocimiento científico. Desde el inicio de la vida hasta los últimos momentos que termina la vida. Entonces me puse acá unos cuantos dibujitos en las diferentes etapas que enfermería está. Y no solamente está 1 hora, 2 horas, sino que está las 24/7, los 365 días del año, todos los momentos, ¿verdad? Entonces hay una autora que es una enfermera, Marie Franco Escoler, una francesa, que me encantó muchísimo la palabra esta que ella determina, una teorista, ¿no? Ella dice, cuidar consiste en liberar las capacidades que otro ser humano tiene. Y los cuidados y la forma de cuidar contribuyen a aumentar o a reducir el poder de existir. Entonces esto nos habla que nosotros tenemos ese aspecto de lo que es la vida del paciente en el momento lábil que él tiene, que es cuando está enfermo. Entonces determina si él va a sanar pronto, va a complicarse o va a fallecer, de cómo enfermería cumpla con los cuidados en los aspectos que les toque, como el tratamiento, las curaciones, la alimentación, la movilización. Entonces, todos esos aspectos que enfermería interviene contribuyen a mejorar o a reducir su poder de existir del paciente. Entonces, cuando uno presta los cuidados al usuario, o sea, al paciente, va a existir una interacción entre el paciente y la enfermera. Y a través de ese vínculo está el familiar. Entonces, de cómo nosotros tratemos al paciente, resolvamos sus necesidades e informemos y colaboremos con él, el paciente va a sentir la satisfacción de haber sido
resuelto y atendido humanísticamente por enfermería. Es tan importante, ¿no?, tener la empatía en el paciente, en todo aspecto. Y siempre digo que el trabajo se debe hacer como si Dios nos estuviera observando y como si lo que nosotros estuviéramos haciendo para agradar a Dios. Por eso es que se dice que enfermería es una profesión de servicio humanístico, servicio a la humanidad. Sin embargo, todos estos procesos, estas actividades y estas acciones de intervención que tenemos, ¿ya?, generan ciertas responsabilidades. Y estas están clasificadas. La primera sería responsabilidades éticas. Estas están descritas y están vinculadas tanto en la formación como persona desde su hogar hasta la formación en la profesión como un enfoque profesional al cual está ejerciendo, ¿no? Entonces, esto está descrito del bien que cómo debe realizar las cosas, todo en el aspecto del respeto y los valores y los principios éticos, lo que llamamos nosotros la deontología, ¿no? Sin embargo, esta de alguna manera forma responsabilidades. Responsabilidades morales, humanas y espirituales. Hay ciertas responsabilidades morales que lo que es correcto aquí en mi cultura puede ser incorrecto o inmoral en otra cultura, ¿no? Entonces, por eso dice, especialmente en nuestro país, somos un país multiétnico, pluricultural. Entonces, tendríamos que tener nosotros un cierto respeto, como por ejemplo con la placenta, ¿no? De acuerdo a la cultura aymara, creo bien, ellos tienen la costumbre de enterrar la placenta, porque la placenta debe, para que el hijo sea apegado a la casa, al hogar, sea una buena persona, entonces entierran la placenta, ¿no? Seguramente con ciertos procesos que hacen. Si esta paciente va a ir a tener al hospital su bebé y ellos piden la placenta para hacer, porque es su cultura, sus costumbres, pues nosotros tenemos que respetar, ¿no? Entonces, un respeto moral porque es su costumbre. Y hay algunas situaciones espirituales por cuestiones de religión, ¿verdad? Entonces, todas estas. Pero cuando nosotros incumplimos de alguna manera estas conductas, como por ejemplo un simple saludo, que cuando viene un paciente a preguntar por algo y no respondemos al saludo, esa es una falta de ética. Estamos faltando a las normas éticas. Pero ninguna de estas generan una responsabilidad punible. Simplemente es un juicio elaborado o generado en la persona afectada o quienes hayan observado o terceras personas. Sin embargo, hay las otras que serían las legales o judiciales. Estas nos van a generar tres tipos de responsabilidades. Administrativas, que van a ser en relación con el trabajo, que pueden venir desde un memorándum simple hasta una pérdida del trabajo, ¿no?, dependiendo de las gravedades. Responsabilidades civiles, que nos van a generar responsabilidades económicas, compensaciones económicas de acuerdo al daño producido. Y las situaciones que serían responsabilidades penales, que nos van a generar desde la pérdida del título como la profesión hasta la privación de libertad que tendríamos que cumplir, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, lo que se trata es, nuevamente voy a hablar de esto, de que todas estas acciones que generan responsabilidades están bien enfocadas en lo que dicen los cuidados y la forma de cuidar. La forma de cuidar. En la forma de cómo voy a cuidar, estoy ejerciendo la profesión de enfermería, tanto asistencial, administrativa, de docencia y de investigación, las cuatro que conocen. De alguna forma, en tener que tener una participación directa o indirecta, genera responsabilidad. Que estas van a contribuir al poder existir o no existir. Por ejemplo, yo, jefa, no pedí el material de insumo
no proporcioné ciertos materiales porque no los gestioné, y la enfermera de planta no tiene los insumos básicos para trabajar y va a afectar a la salud e incluso al tiempo de estadía que puede tener el paciente en el hospital. Entonces, todos contribuimos con la forma de cuidar. ¿Ya? Entonces, ¿qué causas de responsabilidades nos va a generar? ¿No? Más o menos les he puesto aquí unos ejemplos. Las responsabilidades de nuestras acciones que se generan en la administración de medicamentos, en el trato directo al usuario, en la seguridad del paciente, incluso en una falta de orientación ante ciertos aspectos cuando el paciente ingresa a un hospital y no sabe dónde queda el laboratorio o no ha entendido alguna indicación o alguna orden de solicitudes que tenga. Realizar el trabajo con negligencia, impericia, imprudencia generan responsabilidades. Omitir, ¿ya? También generan responsabilidades. Responder a alguna agresión verbal, lo que más ocurre, que por eso es que tenemos una muy mala fama de Caja Nacional, especialmente con los de magisterio y del sector salud, que ellos vienen agresivos y no nos aguantamos y les respondemos, ¿no? Y quienes quedan afectados con el dicho que dice que el cliente tiene toda la razón, entonces son ellos los afectados y nosotros somos los malos. Sin embargo, se suman diversas cosas, ¿no? Que no es responsabilidad directa del personal, sino que hay otros aditivos que esto ponen de color. Bien, pero todo esto que se va realizando tiene que estar plasmado y escrito. ¿Por qué? Porque los registros de enfermería deben estar, son las intervenciones realizadas y plasmadas como un documento de cargo o descargo que va a servir para quien tuvo la intervención, que pueda realizarse en una futura auditoría o en una investigación, que puede ser una investigación académica o puede ser una investigación jurídica, legal, por alguna denuncia, por algún estudio de alguna manera. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que hacer los registros correctos donde corresponden y en los espacios donde deba realizarse. Y precisamente como ha existido antes del 2008 diversos problemas, porque no tenemos un ordenamiento, bueno, no teníamos un ordenamiento, un lineamiento que seguir para poder tener un modelo único y para que los juristas puedan entender el manejo de lo que es el área de la salud, ¿no? Entonces, por eso es que surge la norma técnica del manejo del expediente clínico, editado en el 2008, para que todas las instituciones, tanto públicas, privadas y autárquicas, que son las de seguro social a corto plazo, tengan que cumplir y diseñar sus instrumentos bajo este mismo modelo. Ahora que pongan diferentes colores, otros aditivos, eso no importa, pero todos tienen que cumplir los aspectos y los elementos básicos que piden. Entonces, la norma técnica del manejo del específicamente en su artículo 2, que es el objetivo, dice que establecer la norma y la metodología con fundamentos científicos. Científicos habla porque los profesionales quienes intervienen en el tratamiento de un paciente están basados bajo evidencia realizados a través de una formación académica y demostrados con resultados obtenidos en anteriores patologías o casos clínicos que se hayan dado. O finalmente, si son nuevos, entonces tendrán fundamentos básicos, que es una formación o un estudio científico que se va a realizar. También habla de tecnológicos, puesto que la tecnología va avanzando a grandes pasos y cosa que nuestras normas van quedando obsoletas, ¿no? Ya van quedando, que necesitan ser actualizadas. Administrativos, para poder ver de que nuestro expediente clínico se pueda determinar incluso qué cantidad de profesionales o recursos humanos se necesita o insumos
se puede determinar. Éticos y jurídicos para la elaboración, integración, ordenamiento, uso y archivo del expediente, en aras del mejoramiento de la calidad de todo el sistema de salud nacional. Entonces, se ha unificado y todos deben estar manejados de esa forma que ha emitido la norma nacional del expediente, ¿no?, del Ministerio de Salud. Entonces, el expediente clínico en su artículo 5.1 dice que es un conjunto escrito e icográficos evaluables, ¿no? Que quiere decir valorables, ¿no? Que constituye en un historial clínico único, ¿ya? Que corresponde a una persona que ha recibido o está recibiendo un tratamiento. Identificable porque va a ser de algún establecimiento específico al que corresponde. Recomienda que este debe ser utilizado escrupulosamente, ¿ya?, para que todos los que puedan tener acceso por alguna razón, deba estar en un buen estado, ¿ya?, donde pueda expresar y representar lo que dice el estado de salud y enfermedad del paciente. Además, expresar qué tipo de tratamiento ha recibido, si se ha cumplido, y los efectos y resultados que ha tenido ante ese tratamiento que ha recibido. Entonces, por eso dice un historial, es una historia que va a relatar. Y todo debe estar cronológicamente ordenado para poder entender, especialmente quienes no son del área. ¿Y quienes no son del área? Los juristas, son ellos los que van a... Entonces, en su artículo 6 de la norma del manejo del expediente clínico, habla de las condiciones básicas que debe tener este expediente. Habla sobre la veracidad, que se debe escribir lo que es real, lo que se ha encontrado, sin inventarse, sin ser redundantes, ser específicos, claros, que debe tener un carácter científico, que si le está dando un tratamiento, un cierto tipo de antibiótico, no es porque se le ha ocurrido, sino es porque ese medicamento va a actuar específicamente para esa bacteria. ¿Por qué? Porque hay un cultivo que dice que es sensible y por tanto, entonces ese es el carácter científico. En cuanto a nosotras, también aplicamos el carácter científico cuando se hace el diagnóstico de enfermería, después de haber hecho una evaluación inicial o de repente focalizada, entonces determino qué actividad, qué intervención independiente la voy a realizar. Entonces, ese tiene también un carácter científico. La integridad y la sujeción a la norma, la secuencialidad que debe estar escrita cronológicamente a los días, de acuerdo a los profesionales o personas que hayan intervenido en el expediente clínico, ¿no? Que no pueden escribir en una hoja aparte, en otra, o dejar un espacio blanco. Que debe ser exclusividad específicamente de ese paciente, ¿no?, identificable, no se debe mezclar con otros. Unicidad y la codificación. ¿Qué debe estar codificado? ¿No? Especialmente nosotros en Caja Nacional manejamos la fecha de nacimiento y las iniciales, que esas determinan la identificación. Y en algunos casos, ¿no?, coinciden de que el nombre y el apellido puedan ser, y hay mucha coincidencia hasta la fecha. Entonces, que les ponen un _1. Eso lo aprendí en consulta externa. ¿Y por qué tiene un _1? Porque hay una similitud de codificación. Eso hace que haga la diferencia. En el artículo 7, la finalidad. ¿Qué finalidad tiene el expediente clínico? ¿No? En el 7.1 describe de lo que es asistencial, donde se va a hacer la atención y los registros de todas las intervenciones que se ha realizado. También de docencia, porque este expediente clínico va a servir para poder realizar una presentación de un caso clínico, tanto en la parte médica como enfermería, para poder analizar si las intervenciones, específicamente en nuestro caso como enfermería, si fueron las correctas, si han determinado, han mejorado o no. Pueden ser algunas intervenciones que podemos experimentar como una forma de investigación. También la investigación, la gestión de planificación de recursos, como dije anteriormente, que nos ayuda a determinar el POA y el requerimiento económico, que nos sirve de información
que también le sirve a la administración, es un documento legal. Además de eso, también sirve para poder determinar la calidad de servicios, de prestación de servicios que se realiza en la institución. Entonces, ¿qué tipos de expediente clínicos existen? ¿No? Entonces, la norma describe 3 tipos de expediente clínico. El de hospitalización, que tiene 11 elementos, el de consulta externa, que tiene 9 elementos, y el expediente de emergencias o urgencias, que también tiene 9 elementos. No los voy a describir cada uno de ellos, simplemente voy a ir a lo que a nosotros nos compete y a lo que nosotros tenemos que tener directamente la intervención. En el expediente clínico de la consulta externa, que habla en su artículo 9, hace la descripción de todos los elementos y nosotros estamos enfocados en el elemento F. Dice que ese expediente clínico debe tener las notas de tratamiento y medicamentos administrados si el paciente recibe tratamiento ambulatorio en el establecimiento. Eso a mí me da una imaginación que nosotros tenemos las auxiliares de enfermería que tienen ahí y también que manejan el expediente clínico y tenemos un consultorio de inyectables. El médico hace la medicación, la indicación y él no vuelve, solo se va a inyectable y en inyectable se registra lo que ha recibido, lo que se le ha administrado, el código y todo y se va a su casa. Pero no recibe, no está escrito en el expediente clínico en la hoja de enfermería, ¿no? Ahí habla también que debe haber una hoja de evolución de enfermería si el paciente recibe tratamiento ambulatorio en el establecimiento. Entonces, el paciente viene por un problema de un resfrío. Le dan su Pendiven, antiinflamatorios y seguramente antigripal y de repente que se llama un antihistamínico. Bueno, ¿dónde se lo va a colocar? Se coloca en inyectables. Vuelve a su reconsulta porque no mejoró, ha tenido una complicación, por decirle, pulmonar. Entonces el médico nuevamente empieza a hacer nueva indicación, ¿no? Un nuevo tratamiento, antibióticos más complejos. Pero en ningún lado está registrado de que efectivamente el paciente haya cumplido ese tratamiento. Una parte, es un vacío que existe. En el expediente en el artículo 10, describe lo que es el expediente clínico de emergencias o urgencias. En emergencia generalmente está compuesto igual de los 9 elementos y en el elemento 9 están 4 formatos que utilizan. Las notas de tratamiento y medicamentos administrados, la hoja de evolución de enfermería, Cardex de enfermería. Además de eso, el Cardex, una vez que el paciente ha sido dado de alta, ese Cardex debe estar archivado en el expediente clínico. Y la hoja de líquidos administrados y eliminados. Como se dice que en la emergencia, en observación, el paciente debe estar solamente 8 horas, ya de ahí debe definir su situación, o se va a su casa o pasa a internación o a la unidad que requiera, ¿no? Pero por cuestiones de manejo o demasiados pacientes tenemos, diría la demanda de pacientes o lo poco espacio que se tenga en internación o cual sea el motivo, estos pacientes están más tiempo en nuestras emergencias. Entonces, se maneja un expediente clínico de internación. Entonces, de alguna manera, no estamos cumpliendo. A veces el paciente se va a internación o de repente se va nomás a observación. Pero las historias clínicas que se manejan específicamente de emergencia tienen que tener su archivo para poder ir a dejar y no irse con todo a internación. En el ordenamiento del expediente clínico de hospitalización, igual dijimos que tiene 11 elementos. En este estamos en el elemento H. De igual forma, simplemente nos consideran a nosotros los 4 elementos, que serían tratamiento,
y medicamentos administrados, hojas de evolución de enfermería, cards de enfermería, que estos también deben ser archivados cuando el paciente es dado de alta, hojas de control de líquidos administrados y eliminados. Cuando dice cards de enfermería que deben estar en los archivos, eso nos da a entender que no tendríamos que utilizar nosotros un cardex con lápiz. Borrar y borrar, ¿no? Sino que tiene que tener una secuencia del manejo del cardex, cómo se fue actualizando y cómo se fue manejando ese cardex para que esté archivado, ¿no? Entonces, hay grande. Si pudiéramos apagar los micrófonos, ¿no? Bien. Entonces, este ordenamiento no significa que deban estar separadas estos 4 elementos descriptivos de la atención de las hojas que maneja enfermería. Por ejemplo, en terapia, los 4 elementos están descritos en una sola hoja, ¿no? O como en materno-infantil, los 4 elementos están descritos en una sola hoja, en la hoja de intervención, tanto en la hoja de obstetricia como en la hoja del recién nacido. Entonces, explica esto. Y describe, y si hablan de cardex, ese mismo es nuestro cardex, que también a su vez está archivado. Ya en el artículo 12, hablando del contenido específico, ya acá, como les dije, vamos a hablar específicamente de lo que corresponde a enfermería. Ya empieza a explicar el entendimiento de lo que es la descripción de llenado y el manejo de lo que son cada uno de los elementos que corresponden a enfermería, ¿no? La gráfica de registro de signos vitales nos habla que no nos habla que debemos tener un cuadro donde registremos los signos vitales hora por hora, sino nos habla de una gráfica para poder valorar seguramente la temperatura recurrente y toda esta, ¿no? Entonces dice que esta gráfica de los signos vitales puede contener casillas donde puedan adicionarse el balance hídrico, que es lo que maneja terapia intensiva, ¿no? Para poder cuantificar control. Nos especifica relativamente todo lo que tendríamos que realizar. En el 12.11.3 habla sobre lo que es la hoja de recuperación de anestesia. Bien. Que también ahí está la gráfica de signos y de ingresos y eliminados. Sin embargo, esta hoja manejan tanto el médico y la parte que corresponde a enfermería. Y debería estar firmada por ambos, tanto el médico como la enfermera. Tendría que estar. En el 12.13 seguimos con el contenido contenido específico del expediente clínico. Ya nos habla de lo que son los documentos de enfermería. Más que todo a lo que es la hoja de evolución y la del tratamiento, ¿no? Porque ya hemos hablado de los signos vitales y lo que es eliminar ingresos, de líquidos de ingreso y egreso. Pero en toda esta norma es tan redundante la especificación de que se debe registrar la fecha, la hora, que se debe sellar, que debe estar firmado específicamente para enfermería. ¿Ya? Entonces se encuentran en tantos lugares que cómo debería estar llenado, ¿no? Entonces, estas notas de enfermería dice que debemos de hacer la descripción del estado del paciente, la evolución de la constatación que haga respecto a las intercurrencias y complicaciones. Y también habla que deberíamos registrar el resultado o la reacción que tuvo frente a la administración del medicamento. Así lo dice la auditoría, ¿no? Entonces, la frecuencia de estas notas dependen de las condiciones del paciente. Si el paciente está mayormente crítico y ha tenido varios hechos sobresalientes,
Entonces tendríamos que registrar cronológicamente las horas específicas en las cuales ha presentado estas alteraciones. Además de eso, se tiene que registrar cómo ha ingresado y cuando está dado de alta, cómo se está yendo, cuál es el alta. Y dentro del alta, nosotros hablamos de lo que debemos registrar, porque no hay más donde. Decimos, hacemos docencia, educamos al paciente, porque le explicamos en el momento del alta cómo debe ser su tratamiento, cuándo debe volver a su curación, o cuál es la reconsulta, qué seguimiento tiene que hacer, cuáles son los cuidados de los posoperatorios que deba tener, y todas esas específicas que se tenga que dar. Pero eso no se registra. Lo que no se registra no está hecho. Por tanto, si vamos a hacer el control de que si enfermería hace docencia y educación, tendría que estar escrita en el alta del paciente. O de repente en algunos reportes cuando haya hecho específicamente sobre algo, como por ejemplo la curación del ombligo, los cuidados de un recién nacido, ¿no? Entonces podríamos explicar, porque sí se está haciendo la educación, ¿no? En el artículo 12, el inciso 12, 13.2, habla sobre las notas de registro del tratamiento de enfermería. Entonces, acá específicamente nos está hablando que se tiene que manejar una hoja de tratamiento muy aparte lo que es la evolución de tratamiento del paciente. Entonces, describe el cumplimiento de la prescripción a las órdenes médicas. Cuando hacemos y programamos las horas, a qué horas van a recibir, ¿no? Y en una estricta observación de lo contemplado en el inciso 12.12, que quiere decir que debe estar transcrito y firmado, revisado de la indicación médica. El registro del tratamiento de enfermería ya tiene que estar revisado especialmente, es importante, porque es la constancia de la administración y de la planificación que se está realizando, el tratamiento. Porque el médico planifica el tratamiento y nosotras cumplimos. Nosotras planificamos los cuidados del paciente en colaboración del auxiliar, quien va a hacer y va a intervenir con el confort del paciente para ayudar en los cuidados de ese paciente. Entonces, para eso. Sin embargo, en las notas de registro de tratamiento, no solamente debe estar registrado todo ello, sino que también en la auditoría de enfermería o de auditoría médica habla de que debe estar registrada la fecha de vencimiento del medicamento y los efectos que ha producido el paciente. Si no tuvo efecto o tuvo algún efecto o una respuesta a la administración del medicamento. En el ordenamiento y la paginación, ya en el artículo 14, habla del ordenamiento y la paginación, ¿no? Que esta debe tener 7 secciones. Esto es más que todo ya cuando el paciente ha sido dado de alta. Cuando el paciente está en atención, el manejo del expediente lo determina el servicio, ¿no? Si primeramente pongo los laboratorios adelante, de acuerdo a la prioridad en la atención o del sistema de funcionamiento del servicio. Sí, es importante primero revisar los laboratorios y de repente estén en la primera sección que pongamos. O es importante que esté primero la evolución y después. O sea, ese orden es de acuerdo a la funcionalidad del servicio. Pero la norma del manejo del expediente determina cuándo ha de ser dado de alta, cuándo va a ser el cierre del alta del expediente clínico o del paciente. Entonces, se determina en forma ordenada. La primera sección que corresponde a los datos administrativos, donde está el ingreso, la admisión del paciente, el consentimiento informado, la anamnesis y algunos pagos o sellos o algo que tenga que ver, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Y qué nos corresponde a nosotros?
la sexta sección, que es para enfermería, donde dice gramaticalmente que las notas de reporte ya, pudiesen corresponder, se debe colocar junto a las notas de registro de medicamentos. O sea, las notas de evolución y las notas de registro de medicamentos, del tratamiento. Y cada una debe estar agrupada ya, en orden cronológico y no mezclarse. Por eso es que se dice que las hojas de administración de medicamentos deben estar separadas de las hojas de evolución para poder hacer un seguimiento cuando se hace una auditoría en la cronología del tratamiento que recibe. ¿No? Finalmente, ordenarlas y además de eso, o paginarlas. Entonces, ¿cómo va a funcionar la paginación? La paginación es por secciones. ¿Ya? Es la numeración de hojas que va a tener cada sección. Esa es una paginación. Entonces viene el médico, hace sus evoluciones médicas y tendrá su paginación, página 1, 2, 3, 4, de lo que corresponde. Nosotros en enfermería adjuntamos una hoja de evolución de enfermería, página 5. Hoja de enfermería, página 6, página 2. Cada sección tiene su numeración. Es diferente a la foliación. La foliación ya es la numeración de las secciones del 1 al que corresponda. Eso que le corresponde hacer la foliación al personal de archivos, ¿no? Para que ellos puedan manejar. Dentro de lo que son las recomendaciones que manejan el artículo 15, nuevamente habla de que debe ser escrito con letra legible, sin tachaduras, sin correcciones o añadidos, tampoco sobrepuestos, peor. Entonces, en lo especial deberíamos escribir sin errores, sin borrones. Si ocurriera algún error, tendríamos que hacer entre paréntesis una aclarativa para poder hacer. ¿Ya? Además, también nuevamente aquí explican que las indicaciones deben estar refrendadas con el nombre, firma y sello de quien realice, de todas las personas que tengan que intervenir con ese paciente, cual especialidad sea nutrición, fisioterapia, laboratorio, banco de sangre, y nosotras, que en este caso sería nuestra hoja de evolución. Poner la hora y fecha en el lugar correspondiente. En el artículo 16 habla sobre la precisión en la descripción. Bien. En las notas de evolución de estos documentos del expediente clínico deben ser escritos en forma precisa, así como quien dice al grano, para no hacer un relato histórico y novelesco en el poco espacio que nos queda, o de repente a veces en algunos servicios ocupan la hoja de tratamiento o en la parte de adelante y a la parte de atrás es la evolución. Entonces queda un buen espacio para poder escribir demasiadas cosas, ¿no? Entonces tiene que ser, no tiene que haber relatos prolongados, ¿no? Se tiene que decir lo más pertinente y puntual posible. En el artículo 18 habla sobre la identificación. Si quien inicia a escribir la hoja, quien debe poner la identificación completa. No es que corresponda a enfermería que te va a llenar la identificación de la hoja de la parte médica, las órdenes, la evolución. Es el profesional que tiene que saber de quién está haciendo su evolución, porque si él no llena, es más, ni va a saber el nombre de su paciente. Es más probable que esté haciendo una evolución del paciente equivocado. Entonces, cuando ha de iniciar, tiene que iniciar e identificar plenamente al paciente del cual estén manejando, a quien inicie y a quien corresponda la hoja que esté en manejo del expediente clínico. Y nuevamente,
debe identificarse mediante firma, nombre completo, condición laboral, ya sea de forma claramente escrita o mediante sello. Entonces aquí tenemos unos cuantos ejemplos para poder ver o analizarlo un poquito si todo lo que dijimos se está cumpliendo o de qué manera no hemos cumplido y de qué manera nos puede afectar. Entonces, hay en algunos centros, como es la caja bancaria y otros, que ya están en el sistema sistematizado, ¿verdad? Que van realizando ya sus historias clínicas. No solamente hacen la historia clínica en el sistema magnético en red, sino también tienen que hacer físico. Lo que significa que tienen ellas que imprimir, ¿no? Y el riesgo grande que tiene este manejo de expediente, que tiene un vacío, es que en la hoja de impresión es en una cara y en el reverse está blanca, donde eso da a suponer cualquier tipo de alteración que se pueda realizar, imprimir nuevamente y volverlo a hacer, ¿no? Entonces ocurren ese tipo de riesgo. Además de eso, cuando ellos imprimen, como en esta hoja que tengo acá, aquí a ver si funciona, funciona. En esta hoja han dejado toda la indicación, ha firmado el médico y revisa la enfermera, ¿no? Y no pone hora, no hay hora. Es tan importante que nosotros debamos registrar la hora, porque eso significa en el momento que hemos tenido nosotros para poder hacer el cambio de tratamiento o el cumplimiento de la modificación de un tratamiento que se esté realizando con el paciente, ¿no? Y eso también va a evitar la adición de otras indicaciones que nosotros no hemos revisado y se entienda que hemos revisado incompleto porque han sido añadidos en la parte superior, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una raya o bien firmar donde el médico no pueda agregar algo o corregir, añadir algo que se olvidó y que se olvidó a las 8 de la mañana y se acordó a mediodía. Yo revisé a las 8:30, ¿no? Entonces, eso nos respalda a nosotros para garantizar de que efectivamente estamos dando cumplimiento a todo lo que el médico haya planificado. Esta es una indicación manuscrita, que esta nos da más riesgos que esta otra, porque esta tendría que estar escrito nuevamente impresa por computadora. Tendría que estar nuevamente, no se puede agregar absolutamente nada acá, tendría que imprimir la misma hoja y volverla a repasar. Y eso no lo hace. Entonces, más al contrario, adicionan hojas y más hojas y más hojas. Donde esos expedientes clínicos tienden a tener como unas 200, 300 hojas. Imagínense, altísimo. En cambio, en esto nosotros manejamos el anverso y reverso, donde está manuscrito. Claramente la norma dice que debe ser legible, clara. Oye, acá hay unos jeroglíficos que ya nosotros sabemos descifrar, ya nosotros desciframos todo. Pero nuevamente tenemos que poner hora. Aquí el médico no ha puesto hora, acá en el 31. ¿Dónde está mi flecha? Aquí. Aquí puso 31 a las 9:10. Aquí sigue el 31, pero no sabemos a qué hora ha sido. Él puede alegar que ha sido a las 10 de la mañana. No tenemos hora. Entonces, en el momento de una auditoría y de responsabilidad, todo el mundo quiere escapar, ¿no? Como quien dice, el muerto quiere dejárselo como pulgas, todo el mundo quiere lavarse las manos. Y especialmente la parte médica va a querer buscar y exonerarse de responsabilidades, responsabilizándonos todo al personal de enfermería. Es que yo puse, yo agregué, yo dejé, estaba aquí o estaba allá y ella no lo cumplió. Y si hay un hecho similar, acá lo pueden adicionar, tic, 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 y estaba escrito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que poner
la hora a la cual se realiza. Entonces, lo que le hablaba de acuerdo a la norma técnica, dice que debe haber una gráfica de signos vitales, ¿no? Una gráfica. La gráfica no es un cuadro como este, sino habla del gráfico gradual donde tenga que ir, como a este aquí, que se ve un pedacito. Habla de que es una hoja de terapia. Habla de la gráfica de los signos vitales, donde nosotros podamos valorar y evaluar la curva que pueda producir tanto la temperatura o la presión arterial o finalmente la frecuencia cardíaca, ¿no? Cualquiera de ellos. Y aquí nos habla de lo que es los eliminados, que serían deposiciones y diuresis, ¿no? Entonces, no estamos aquí con los ingresos. No hay ingresos, por tanto, solamente signos vitales. En esta otra hojita tenemos lo que es en el tratamiento, pero como la auditoría de la norma, del expediente clínico habla que en el tratamiento debe estar registrado la fecha de vencimiento del medicamento. Y acá nosotros tendríamos que poner FB 0625, lo que quiere decir fecha de vencimiento de junio del 2025, para poner. En una ocasión alguien me dijo, ¿por qué tenemos que poner nosotros? Si eso es responsabilidad de farmacia, porque son ellas las que tienden el medicamento, ellas son las que proveen el medicamento, son las que, ¿qué se llama? Ingresan, reciben, recepcionan el medicamento y son responsables de tener un medicamento vencido. Efectivamente, cada quien tiene cierta responsabilidad de acuerdo al grado o de acuerdo al cargo que corresponde. Pero ¿quién administra? Para eso tenemos nosotros las 15 reglas de oro, ¿no? Las 15 correctas. Dentro de las 15 correctas, yo verifico, yo administro, yo registro, yo respondo. Entonces, triple verificación que dice que hay que ver antes, hay que ver durante y hay que revisar después, ¿no? Verificar. Y verificamos el nombre del medicamento, la fecha de vencimiento y el contenido del medicamento, ¿no? La característica del componente. Cuando es diluido, tiene una característica cristalizada, media amarillenta, así su fecha de vencimiento sea correcta. Y yo veo que no es correcto, no es un medicamento, no lo administro, ¿va? Entonces, pero esas cosas sí las hacemos y cumplimos. Pero ¿dónde está escrito y demostrado que sí lo realizamos? Nuevamente, lo que se hace se anota y lo que no se anota no está hecho. Entonces, quiere decir que ninguno de estos medicamentos han sido verificados para su administración, ¿no? Entonces, la norma técnica del manejo del expediente nos va dando las pautas y las guías de cómo tenemos que hacer correctamente para evitarnos tener problemas legales posteriores, para demostrar la calidad de trabajo que se está realizando, ¿no? Seguimos. Aquí hay uno que está escrito en impresora, también a su vez en manuscrito. Dentro de esto, la norma técnica tiene sus vacíos, ¿no? Ya que la tecnología avanza aceleradamente. Cuando han elaborado esta norma técnica, no han pensado nunca que iba a haber el expediente clínico en sistema, en un software, ¿no? Para poder manejar, para poder decir. Entonces, de acuerdo al manejo del software, esto no debería estar aceptado, porque si se acepta, se corre el riesgo de que existan y que realicen
correcciones dentro de lo que ya ha sido impreso. Cuando yo ya revisé y verifiqué, plasmé en mi Cardex y ahí hice el tratamiento y resulta que el otro se equivocó y lo pone como acá, dice descontinuado, ¿verdad? Descontinuado el registro ahí. Pero yo ya había administrado ese medicamento y él descontinuó, es más, ni supe en qué momento lo ha descontinuado, cuando yo ya administré. Que yo revisé y administré. Y sin embargo lo puso descontinuado. Entonces, eso nosotros como enfermería no tenemos que permitir porque eso nos afecta. Nos afecta porque yo ya administré el medicamento y si ocurre algo, una investigación, una auditoría, la investigación sea por problemas legales o como por no sé, entonces va a decir, esto dice aquí suspendido, está descontinuado y este médico ha hecho su indicación a horas, no sé, no veo muy bien, pero por decirle a horas 10 de la mañana. Y usted ha revisado y es más, me ha puesto fecha. Quiere decir que no sabe ni cuándo ha administrado y sin embargo usted le dio el tratamiento a las 10:30, porque así lo dice en su hoja de enfermería, que ha puesto a las 10:30. Por tanto, plena responsabilidad cuando el médico lo puso suspendido. Entonces, tenemos que cuidar, ¿no? De no cometer errores por causa de una mala coordinación o mala comunicación. Aunque no hay mucho ahora, ¿no? Antes de los médicos, que uno les diga una observación, darle al médico era fatal, ¿no? Es más, no nos hacían caso, finalmente nos veían con una rabia de hacerles hecho notar que cometieron un error. Pero hoy en día creo que ya hay mayor afinidad en ese aspecto y ellos reconocen, ¿no? Porque el error es de humanos. Y es más, con estas revisiones del expediente clínico, estamos beneficiándole a él cuando le hacemos notar un error. ¿Para qué? Para que no tenga problemas. Y si yo veo que es un medicamento administrando que no es lo correcto, no es una dosis correcta, o es un medicamento que le va a afectar al paciente, no lo administro y no lo cumplo. No porque esté escrito tengo que administrarlo como corresponde. Que diga, ¿qué se llama? Potasio, 5 ml endovenoso, en bolo. Eso yo sé que no debo administrar porque lo voy a matar al paciente. Pero él se equivocó. Él quería poner carga que sea en 100 ml, pero él lo puso en bolo. Entonces, yo no lo puedo administrar. Le digo que corrija, o finalmente, y él dice, no, usted pone porque está escrito, ¿no? Yo no pongo porque no. Tengo la formación académica y el criterio para poder negarme a administrar justificando el motivo del por qué no voy a administrar ese medicamento. También lo reconoce en la auditoría médica y se valora. Entonces, estos vacíos nos ponen a nosotras en riesgo de que puedan alterarse, especialmente cuando ocurren este tipo de investigaciones legales. Cada quien quiere salvarse y culpar, y quedar ellos limpios y no y a nosotras, como somos las últimas que vemos. Somos las que vemos 24 horas al paciente y administramos los medicamentos y es la primera que se da cuenta que el paciente está descompensado. Entonces, es que ella a mí no me avisó que estaba descompensado, ¿no? Hasta eso ocurre. Entonces, habría que ver que estas cosas no deberían ocurrir. Y nuevamente hablamos de la hora, ¿no? Tenemos que encarnar con la hora. En esta otra hoja, de acuerdo a lo que hemos hablado del expediente clínico, están escritas, ¿no? Porque este es un modelo que creo que sale desde el momento que han existido los hospitales en Bolivia, que siempre se han manejado las hojas de enfermería. Que yo me acuerdo así, siempre ha sido ese modelo. Pero como dice, 2008 modificación de la norma técnica, entonces no podemos estar con esta hoja de enfermería. No podemos estar. Tenemos que manejar hoja de tratamiento muy aparte, donde yo ponga FB 0625, para que se demuestre que yo sí he verificado y he cumplido con las 15 correctas.
Y en enfermería solamente puedo colocar el registro, la evaluación que estoy haciendo. Y hoy en día manejamos pues nosotros el PAE, el proceso, de acuerdo al diagnóstico de enfermería, de acuerdo a las taxonomías NANDA, ¿no? Aunque no específicamente en las reglas que ellos hablan de hacer, que hay muchas cosas que uno no está de acuerdo con esa norma, ¿no? Pero sí es una buena pauta para poder demostrar el criterio que se toma por parte de enfermería al valorar al paciente, ¿no? Ya el Colegio de Enfermeras ha sacado la valoración del paciente, ¿no? De acuerdo a los dominios. Entonces, ha publicado para que nosotros empecemos a elaborar. Y ya pues, qué modelo tomemos para hacer la valoración, ya está dependiendo eso de criterio personal, ¿no? ¿Cuál es lo que más le ha gustado? Virginia Benson, o de repente Dorotea o alguien, ¿no? Eso ya es. Pero entonces, todo eso, acá ya deberíamos manejar nosotros el diagnóstico de enfermería. El turno de la mañana, el diagnóstico, NANDA, el NOC y la evaluación, y su firma. Entonces, estamos demostrando que no estamos utilizando las hojas arcaicas, que sino la hoja de enfermería, como nos indica en el expediente clínico. Dentro del artículo 21 de lo que habla la asignación de responsables y confidencialidad del expediente clínico, nos dice que el expediente es carácter confidencial por ser un documento médico legal que no puede ser fotografiado, publicado durante el tiempo del uso del expediente con el paciente. En otras palabras, cuando está internado, no debería estar. ¿Ya? Aparte de tener un carácter ético, ¿ya? Porque vamos a resguardar los derechos del paciente específicamente con un determinado diagnóstico que tenga, este solamente debe ser manejado por un grupo determinado que tiene contacto o responsabilidad con el paciente. El médico de cirugía quiere venir a ver un paciente que ni siquiera es pediátrico. Ay, quiero ver cómo está. Entonces no le corresponde. Es más, no, ni siquiera debería revisar el expediente clínico. Así sea de la misma institución. ¿Ya? Y dice, como ha sido publicado en el 2008, dice, ¿no? Debe preservarse un gavetero metálico, textualmente lo dice. Y debe estar bajo llave, ¿ya? En responsabilidad de la jefa de enfermeras del turno y el servicio correspondiente. Así lo dice. Eso quiere decir que no tendría acceso ni el interno, porque el interno agarra la historia y se la lleva, y cuando quiero revisar las indicaciones médicas no encuentro y dónde está, cuál es el interno, dónde, aquí está, ya, no, el hombre se fue a tomar su desayuno y se fue con la historia clínica, ¿no? Entonces, eso pone en riesgo y, bueno, pues no, y falta todas las recomendaciones que hace la normativa, que no debiera estar. Sin embargo, a veces, por facilitar, ¿qué hacemos? A 7 de la mañana, los expedientes clínicos al pie de la cama, todos regados del 1 al 45, ¿no? Y empiezan los médicos a venir, a ver. Y como no viene todavía el médico, el paciente, ¿qué hace? Hoy en día, con la facilidad del teléfono, le voy a mandar esto, empiezan a sacar y a fotografiar las historias clínicas. Entonces, no por el hecho de que se vaya a adulterar el texto si es que algo ocurriera en la historia, sino que estamos faltando al carácter ético del derecho de los pacientes, ¿no? Debe tener el documento en resguardo, reservar el diagnóstico, ¿no? Y todo eso. En el artículo 22 habla de que solamente el expediente clínico debe ser realizado ya un modelo similar para que el estudiante aprenda a manejar
el expediente clínico. Además de eso, si tiene un acceso al expediente clínico, debe ser monitorizado por su tutor y en horarios que no perjudique el desarrollo de las actividades del paciente. Así lo dice textualmente. Que esa historia clínica no debiera salir ni siquiera para que llevar el interno al médico de turno a su camarote para que vaya y revise si está, y qué indicaciones va a dar. Y luego vuelva corriendo del camarote para entregar la historia clínica a enfermería, ¿no? Entonces, esas cosas, de acuerdo a lo que hablan en el expediente para docencia, no están aceptadas. Más, si el estudiante necesita hacer una investigación, ya, esto vamos a hablar del requerimiento del expediente. ¿Cuándo se hace un requerimiento? Una vez que el expediente realice un requerimiento, no puede venir uno libremente, así el paciente esté internado o haya sido de alta y todavía yo no tengo el expediente clínico en el archivo de enfermería, porque está dentro de 48 horas debe ser remitido a archivos de estadística. Venga, ¿sabe que yo necesito mi historia clínica? No, no se puede dar absolutamente a nadie, a no ser que venga o solicitada por una autoridad judicial, que puede ser fiscal, pero autorizada por el director del hospital y el director. Esa solicitud se remite al director y el director autoriza para que puedan realizar la entrega del documento original para que saquen una copia magnética o una fotostática en físico para que puedan tener. Y mientras por decir que es un problema judicial, mientras ellos necesitan el expediente clínico original, tiene que quedarse en la institución la fotocopia. Son problemas, la fotocopia. Obvio está la recepción en un libro de actas donde está la entrega con la identificación del que entrega y el que recepciona, plenamente identificados, para que estos en un posterior puedan ser remitidos en un tiempo dentro de las 72 horas calendario que tenga que hacer. En el requerimiento de auditorías médicas externas y el requerimiento por peritaje cumplen el mismo procedimiento por autorización del médico y un tiempo determinado, ¿no? Para que puedan hacer la revisión. Sin embargo, cuando en algún momento algún paciente por algún motivo solicite un informe, solicite un certificado o lo que necesite, entonces tiene que quedar una copia en el expediente clínico. ¿Ya? Esto nos da, porque seguramente el paciente puede pedir un certificado médico y puede llevar a hacer algún tipo de alteración o algún tipo de uso que pueda perjudicar a la institución o pueda perjudicar al profesional, ¿no? Entonces, precisamente por eso, una copia debe quedar en el expediente clínico para que se haga la revisión y verificación de que sí es el mismo. En cuestión del 27.2.9 que habla sobre docencia e investigación, entonces, las historias clínicas, no porque sean estudiantes, puedan ser accedidas a cualquiera que quiera hacer una investigación. Entonces, hoy en día, por los hechos que han encontrado y todo eso, es mucho más restringido. Entonces, se tiene que dar un cumplimiento de una solicitud escrita. El expediente debe ser revisado en archivos o en estadística. No puede salir a otro lado para que haga una investigación académica, ¿no? Una tesis o algo de eso, o un caso clínico que quieran presentar. Entonces, tiene que ser revisada y autorizada por docencia principalmente para que puedan tener acceso a este documento.
Además de eso, bajo los principios del anonimato, ¿no? Y el respeto, garantizar la individualidad y del paciente. Ya en su capítulo 7 de la norma del expediente clínico, habla en su artículo 28, del cierre y la entrega del expediente a archivos, ¿no? Entonces, en urgencias se manejan las historias clínicas que deben ser entregadas cada 24 horas. Deberían ser entregadas. Pero esto, la verdad que no se cumple, especialmente y yo estoy en urgencias del país de Irala. Nosotros tenemos, ¿no? Manejar antes unas historias clínicas como en consulta externa. Tengo mi historia clínica en consulta externa de especialidades y tengo mi historia clínica en urgencia. Y eran así de gordas como un libro de petete, gruesas, donde todas las veces que venían a solicitar una atención. Entonces, viene, hay que buscar en la historia clínica, otro archivo, pero no. Y acá dicen, no, que debe ser la historia clínica cada 24 horas. Entonces nosotros hacemos la entrega de la historia clínica cada mes, porque los de archivos se han quejado, no quieren recepcionar. Y eso me imagino que ocurre en todos los hospitales nuestros que tenemos. No quieren recepcionar. Ya. El expediente de hospitalización que debe ser remitido dentro de las 48 horas, ¿no? Dentro de las 8 horas calendario. Si es sábado y domingo no cuenta. Las historias clínicas de consulta externa dentro de las 24 horas. Es así o sí se cumple, ¿no? Porque el paciente hoy viene a sacar ficha para otorrino y mañana va a venir para otra especialidad, entonces ya esa historia clínica dentro de esas tiene que retornar a archivos para que nuevamente sea sacada por el paciente, ¿no? Y así van sacando toneladas de medicamentos. Entonces, todo esto que es del manejo del expediente, de que nos habla, y bien claro está que la paginación maneja el personal que maneja el expediente clínico. Y la foliación lo maneja archivos, donde bajo un registro, un libro, yo tengo que hacer la entrega y el de archivos pone en cada nombre cuántos folios tiene, hojas, cuántas fojas, 20, 30, cuántas hay así. Entonces, para poder completar un poco esto, adicioné lo que es auditoría médica, más que todo, ¿no? Le pusieron auditoría médica como si solamente al médico le hicieran la auditoría. Entonces hay un grupo que han hecho la revisión y no sé cuándo irán a hacer la aprobación de todo esto. Y se hizo la revisión de la norma de la Auditoría Nacional, ¿no? Y se va a llamar Auditoría de Servicios de Atención de Salud, donde están la descripción, qué es lo que se va a auditar en las diferentes profesiones que tiene la intervención. En enfermería, ¿cuántos acápites tenemos? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, volví a hablar. 9, ya. Que solamente a nosotros nos contempla 9, que es lo que nos hace un seguimiento. Y haciendo esa revisión, entonces nosotros no somos un elemento final, somos un elemento principal porque estamos 24 horas viendo al paciente, aplicando los cuidados. Nosotros tenemos muchos instrumentos, además hacemos una valoración y evaluación. Además de eso, como enfermería, nosotros tenemos actividades dependientes, las interdependientes y actividades específicamente que son independientes, ¿no? Que esas son las que van a prevalecer en el criterio de enfermería al diseñar o planificar los cuidados de un paciente que está a nuestro cargo. Entonces, ¿qué es una auditoría para enfermería? Es un proceso planificado
que no va a juzgar ni menos va a ser punible. Entonces, tiene que ser sistemático. No podemos hacer una auditoría sin planificarla. Tiene que ser sistemática. Y plenamente por enfermería para auditar nuestros instrumentos, que son enfermería. ¿Y qué vamos a controlar? Se va a controlar la calidad de registros, la idoneidad de registros y el cuidado, la intervención en el cuidado al paciente. ¿Y cuál es el propósito? Simplemente de detectar o encontrar problemas para resolverlos, para que cuando venga una intervención problemática de legal, tengamos los registros correctamente. O cuando vengan a calificarnos el gestor de calidad para saber la calidad de prestación de servicios que ofrece enfermería, se van a demostrar en nuestros registros. Entonces, la única forma para poder hacer el seguimiento es una auditoría. Elaborar una auditoría, ¿qué quiero revisar? ¿Qué quiero hacer un seguimiento de lo que es enfermería si no está contemplada en la norma nacional de enfermería? Efectivamente, son 9 los que nos guían, no está, pero tampoco nos dicen que no debemos hacer. Por tanto, si yo quiero mejorar mi servicio, quiero mejorar los registros de enfermería que sean correctamente llenados, entonces puedo hacer mis propios instrumentos de auditoría para mejorar el servicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Control de la calidad en la gestión del cuidado. La finalidad de la auditoría es certificar la confiabilidad de la atención al paciente en el determinado tiempo mientras esté bajo mi cuidado. Si son 6 horas mi turno, o por tanto las 24 horas o la estancia de un paciente, que va a ser el tiempo que esté hospitalizado. Y obviamente esto nos va a ayudar a obtener información apropiada. Si las decisiones tomadas son correctas, son las adecuadas o las vamos a realizar permanentemente. Y al final de todo este seguimiento es lo que se llama la evidencia. ¿Por qué? Porque el proceso frecuentemente realizado con buenos resultados y que está registrado, esa es evidencia de enfermería. Lo que llaman enfermería basada en evidencia. ¿Por qué realizar la auditoría en enfermería? Detectar la deficiencia del proceso de atención de enfermería y plantear acciones correctivas, mejorar el formulario, de repente más amplio, de repente registrar, diseñar. Y eso es lo que hacemos cuando nos toca revisar nuestros instrumentos. Queremos mejorar. Mejorar la administración de servicios. Va a mejorar la educación continua a través del programa que uno vaya a realizar y el personal nuevo que ingresa va a adaptarse a las nuevas conductas y el personal antiguo va a actualizarse en las nuevas conductas que se determinen. Por tanto, más que todo, vamos a resolver los problemas más importantes. ¿Qué beneficios nos puede traer la auditoría? Como dije, evidenciar fallas en la práctica, pero estas evidencias de estas fallas no quiere decir que son punitivas, son correctivas. Va a permitir la superación profesional individualizada. Si mi colega, ella hace el diagnóstico de enfermería y hace el no, y cuando registra su evolución de enfermería, ella ya no le hace paciente que se encuentra en su cama. Más al contrario, actualizada ya reporta en base al diagnóstico elaborado. Entonces, yo no voy a quedar atrás, voy a mejorar o voy a seguir, voy a continuar. Y eso nos permite una superación personal, profesional. Nos va a mantener motivados permanentemente. Cuando se haga una reunión se dice esto, tenemos que reforzarnos en esto, tenemos que actualizarnos en diagnósticos de enfermería, en el manejo del NANDA, del NOC. El NIC no me gusta, pero el NANDA, el NOC.
¿no? Entonces, vamos a elaborar nuestros propios instrumentos de control. Entonces, en la norma nacional del expediente clínico, nos habla sobre la guía. En el punto 12, en el ítem 12, habla, todas las notas de reporte de enfermería están completas, concordantes, en orden cronológico que consigna fecha y hora, pero, sin embargo, en el expediente clínico nos habla uno de hojas de registro de ingresos eliminados, nos habla de un CARDEX, nos habla de la hoja de tratamiento de medicamento y la evolución de enfermería. Y acá solamente lo hacen un solo grupo. Y esto ya en el nuevo, en el análisis que se hizo, y hemos desglosado todo, que tuve la oportunidad de participar y me gustó. Todas las notas de enfermería son claras y legibles. Nuevamente, habla sobre que, ya habíamos dicho, ¿no? Que redundan de la claritud que tiene el firma. Todas las notas de reporte de enfermería llevan nombre, firma y sello de quien las elaboró. Pareciera que es la misma de todas las notas. También es redundante. En el ítem 15, todas las notas de reporte de enfermería de cumplimiento de la especificación están completas y concordantes con un orden cronológico que consigna fecha y hora. Lo dice aquí arriba, ¿no? Parece que no sabían qué auditarnos y han empezado a escribir lo que quisieron. Todas las notas de reporte de enfermería, de cumplimiento de prescripciones e indicaciones son claras. Las notas de reporte, prescripción llevan firma, sello. El tratamiento farmacológico se cumplió regularmente. El tratamiento farmacológico fue bien tolerado. Eso se busca en el reporte de enfermería. En todos los casos de control, se controló la fecha de vencimiento de los fármacos antes de su administración. Si no lo registramos, no hemos cumplido. Por tanto, tenemos que hacerlo. En todos los casos se supo el principio activo de los fármacos antes de ser administrados. ¿Cómo puedo demostrar que yo sé el principio activo del fármaco antes de administrar al paciente? ¿Cómo lo voy a demostrar en la suscripción del medicamento? ¿Sabe? Cuando se hace la programación en el CARDEX. Si el paciente recibe antibiótico, está recibiendo que se llama carbamazepina, está fluconazol, también está recibiendo imipenem. Y esos tres los tengo clasificados a las 6 de la mañana. Y luego se vuelven a encontrar a las 10 de la noche, por decir otro. Entonces, es esa la valoración que se realiza, el principio activo de los fármacos. Si están, entonces se tienen que modificar específicamente qué antibióticos o qué medicamentos no pueden estar programados en el mismo horario, porque de acuerdo al sinergismo puede aumentar su acción o finalmente anularla la acción. Y donde vamos a querer esperar de que el paciente mejore y mejore, no va a mejorar nunca. ¿Por qué? Porque están programados en el mismo horario. Es más, como tiene que hacer el tratamiento rápido, la enfermera lo administra en la misma jeringa. Peor todavía, ¿no? Bueno, esto no ocurre en la caja, pero en otros lugares les hacen el tratamiento el mismo horario de las 10 de las 8 de la noche y de las 12 de la noche a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque no tienen 12 pacientes a su cargo ni 15 pacientes a su cargo. Tienen 30, 40 pacientes. Empiezan el tratamiento, terminan, ya les toca empezar el otro. Terminan, ya les toca empezar el otro. Y no tienen el tiempo para escribir el reporte y además de eso tienen que hacer un diagnóstico. Entonces hay que escribir mucho y prefieren hacer. Entonces es acá que nos van a poder auditar.
Entonces ya dijimos por qué realizar el proceso, mejorar los programas de educación continua. Este es que voy a compartirles que cuando estaba en el hospital materno infantil, hicimos el análisis cuando empezamos a aplicar la hoja del PAE en ginecobstetricia. El cumple la hoja del proceso de atención de enfermería en una sola hoja. Está también para poder hacer la valoración, el diagnóstico CNANDA y el objetivo por cada turno. Y entonces, obvio, como en todo lugar, que cuando uno inicia y quiere que funcione, costaba que puedan cumplir, ¿no? El personal, por diversos motivos, justificables, no justificables. Entonces, elaboramos nuestra hoja para poder controlar si cumple, no aplica o no registra. Lo que no registra, tiquear, ¿no? Para saber, para hacer un diagnóstico general y luego empezar con un seguimiento individual para decir, Juliana, te olvidaste, mira que no registraste, esta es tu auditoría aquí, ya en forma individual. Y yo les comento que cuando empezamos a aplicar esto, ¿no? Y era el mismo personal que aplicó a las mismas enfermeras, les vas a hacer la auditoría de tal historia, ¿no? Una historia que no era mía, le hacía la otra historia, le encontraba los errores, y Dios mío, yo no quiero que me pillen a mí esto, pude haberlo hecho, yo no lo hice. Entonces, automáticamente van mejorando los registros. Entonces, esto nos ha llevado a poder mejorar y podría decir que hoy en día ya las enfermeras manejan su diagnóstico de enfermería, manejan su objetivo para poder realizar. Y estoy hablando del servicio de ginecólogo. Entonces, hemos elaborado varios ítems. Y aquí ustedes van a encontrar también donde dice, por ejemplo, acá, hoja de registro completo de administración de hierro y eritropoyetina, hoja de protocolo de administración de albúmina humana. ¿Por qué? Esto no es de usted, dice. Claro, porque como ha visto, ha dado un buen resultado, entonces quisimos elaborar una hoja, un solo modelo para todo el hospital, que sea tanto para pediatría y para diálisis peritoneal o hemodiálisis, ¿no? Entonces, por eso fuimos agregando todas estas cosas para que puedan. Entonces, tenemos el ítem A, donde está el estado general, el ítem B, donde habla la valoración del paciente, el C, el diagnóstico de enfermería, el D, la planificación de actividades dependientes, el E, planificación de actividades interdependientes e independientes, y el H, que es el cuadro térmico, el ítem I, que habla de la hoja del balance hídrico, específicamente porque teníamos fallas, por eso es que habíamos hecho eso. Y finalmente teníamos nosotros la hoja del informe de la auditoría del expediente clínico realizado. Acá se registraban los ítems encontrados, las fallas encontradas, acá el ítem valorado y las recomendaciones realizadas, ¿no? A cada ítem o en forma global. Entonces, hemos tenido muy buena aceptación. Ya son 2 años que no estoy allá y me imagino que deben seguir, habrán mejorado ya todo esto, porque esa es la idea, ¿no? De ir mejorando. Entonces, para finalizar, no se puede desconocer los contenidos de la ley que regula el ejercicio del trabajo. Son la norma técnica, la auditoría, el reglamento interno de personal, la ley 1178, la ley 3131, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, cuáles son los derechos del paciente y sus obligaciones. Todas estas no las puedo ignorar, porque todas esas regulan el ejercicio de mi trabajo como enfermera. No puedo omitir y decir es que desconocía, entonces no es perdonable. Supone que nosotros debemos conocer para poder prestar servicios de calidad como profesionales competitivos en el área.
Y yo les digo que en la Caja Nacional sí tenemos muy buenos profesionales, ¿no? Y felicitarles, especialmente a quienes gustan de seguir asistiendo a cursos de capacitación. Si tienen alguna pregunta, muchísimas gracias por escucharme hablar. Listen. Pues, no sé si fue cansativo. No, buenas noches, Licen. Agradecerle, Licen Lilian, por su importante e interesante disertación, muy buena para ayudarnos, ¿no? Y despejar nuestras dudas también, ¿no? Porque todavía creo que tenemos dudas en algunas cosas, ¿no? Mm. Sí, soy todo el día si es que hay preguntas. Dice Lilian, buenas noches. Buenas noches. Dice Lilian, una consulta. En las historias clínicas de la consulta externa, escuchaba ahí una parte, quiero que me aclare. Por ejemplo, el médico donde hace la hoja de evolución o la hoja clínica, en la parte del encabezamiento, ¿lo tiene que llenar él o el personal de enfermería? Porque usted decía, donde uno escribe, tiene que poner el nombre del paciente, la edad, la fecha, hora, todo. Entonces yo digo que en la parte de la hoja de enfermería sí lo podemos hacer, pero en la parte, como dice usted, lo que escribe, todo tiene que registrarse, ¿no? O del encabezamiento. ¿Eso me Sí. puede aclarar, por favor? Sabe que de acuerdo al expediente clínico, entonces bien claro dice, ¿no? Que cada quien, el profesional que escriba tiene que llenarlo, tiene que realizar. Lo que pasa es que tradicionalmente siempre ha estado la enfermera de hacerle las cosas allá, ¿no? Aunque en el formulario 202 dice que el auxiliar debe llenar hasta el punto 8, pero sin embargo las doñas le llenan todo el formulario, ¿no? Y él solamente dicta. Entonces son costumbres que hemos venido arrastrando desde mucho tiempo atrás y especialmente el médico antiguo de este no puede cambiar, ¿no? Porque es un insulto que él vaya a llenar, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar eh, que lo vamos a ir realizando poco a poco con el profesional que venga para que vaya, es responsabilidad de quién lo vaya a manejar cada hoja, cada expediente, cada inicio lo tiene que realizar. ¿No? En el expediente de la consulta externa, por ejemplo, la hoja de enfermería, muy poco lo realiza, ¿no? Porque hay un vacío en ese aspecto que, como decía anteriormente, hay un vacío, porque el tratamiento se realiza el paciente en otro lado, que lo hacen en inyectables, y él va solamente con su notita de administración y selladita, ¿no? Para poder administrar. Pero nosotros en ningún lado registramos de que sí se ha realizado. Ahora, si queremos saber si el paciente verdaderamente lo hizo, él puede ponerse el medicamento donde quiera, en el CINFA particular o como quiera. Así que escapa al control. Pero, ¿qué dice la norma del expediente? Si recibe el tratamiento, debe ser registrado. O sea que hay muchas cosas que en la norma del expediente hay vacíos, como hay cosas que ya son, pues, retrógradas, ¿no? Ya obsoletas, ya están. Ya tendríamos que actualizar esa norma. Pero sí, cada quien debería llenar el expediente clínico, la hoja que va a iniciar. Así lo dice, Lice. Colegas, Dicen otra, ¿tenemos más otra, preguntas? una pregunta más, por favor. En Sí. cuestión, por ejemplo, igualmente de consulta, se ve también, por ejemplo, usted dice que es un documento legal privado que no se debe manejarlo el paciente. Entonces, por ejemplo, se ve en unos CINFA, en la Biblia yo veo, por ejemplo, que les dan el expediente clínico para hacer autorizar para dirección, donde el paciente lleva y vuelve a traer, y yo veo que sacan fotos,
que le están sentada ojeando, o por baja médica, o por subsidio, llevan a vigencia, otra le traen a dirección. ¿Qué se puede hacer en esa situación de que el paciente no tenga que estar manejando su historia clínica? Se supone que es un expediente legal privado de la institución. Es mi pregunta, Liz. Sí, la verdad eso pues ya corresponde a la parte administrativa, ¿no? Entonces, nosotros como enfermerías, simplemente elevar una nota a administración indicando el hecho que está sucediendo y los riesgos que puede producir al expediente clínico. Es más, hasta el paciente puede arrancar una hoja, ¿no? Puede arrancar una hoja y quedarse con algo para poder ocasionar un proceso donde pueda beneficiarse económicamente, porque hay algo que no le simpatiza o él quiere iniciar. Porque hoy en día, de acuerdo a la ley de servicios de salud, que el paciente tiene la razón y el profesional tiene que demostrar que no es culpable, porque ya de ello se quiere considerar que el profesional tiene toda la intención de hacer daño. Entonces es ahí donde queda pues beneficiado el paciente de poder alterar y quienes estamos poniendo en riesgo es el personal que está autorizando en el manejo. ¿Por qué? Porque el de archivos, él tendría que manejar allá. Y si es la enfermera, ella es la que tendría que llevar, autorizar y manejar y llevar allá. Entonces, ¿a quién corresponde? Si es enfermería la que está enviando, enfermería, porque no es la parte médica, porque él no maneja, el custodio del expediente clínico en el servicio es enfermería, así lo dice la norma técnica, debe estar bajo llave, dice, ¿no? En el ejemplo, textualmente. Y si está ya en archivos, es archivos. Y si se ve eso, entonces en una nota de administración, para que quede un precedente de que ya se puso en anuncio, ya se denunció, y es responsabilidad de ellos si pasa algo con ese expediente clínico. Pero también hay hechos de que hay algunos que me ha tocado con un paciente, me dice, devuélvame mi historia. Le dije, no le puedo devolver la historia. No, lo que pasa es que aquí lo pierden, yo necesito que me hagan un informe, que me voy a jubilar por enfermedad y no encuentran mi historia, yo tengo mi historia que hacer el informe. Y es un lío, ¿no? Eso, verdaderamente son realidades que a veces me pareciera que no tuvieran solución. Pero de todas maneras, nosotros cumplimos haciendo el informe a quien corresponda para que regularicen. Y si ellos no ponen, las autoridades no ponen en su lugar, bueno, ya escapa a nuestra responsabilidad porque no es ya nuestra competencia administrativamente. Ujú. Eso sería, Lice. ¿Tienen más preguntas, colegas? Vamos a leer un poco lo que dice en el chat. Dicen Lilian. ¿Ya? Dice, Sí. gracias, Lisen Lilian, por compartir sus conocimientos y a todas las organizadoras le están agradeciendo. Igual otra colega dice, excelente exponencia, Lisen Lilian, gracias por compartir su experiencia y su conocimiento. No tenemos más preguntas en el chat. No tenemos. Lisa Bueno. Lilian, Lisa Lilian, una Sí, preguntita, no, escucho. a ver, en internación, por ejemplo, como usted decía, cuando hace la indicación o prescribe la indicación en un médico, usted mostraba ahí que computarizado o a manual. Y no debería quedar un espacio. Nosotros como enfermera, por ejemplo, si ya puso una indicación a X hora de la mañana y supuestamente dejó un espacio, la enfermera tiene que poner, digamos, un sello ahí para que el médico ya, porque él supuestamente ya concluyó con la indicación que es para ese paciente. Ahora, la enfermería puede poner un sello, un alto, que hasta ahí prescribió y ya no aumentó más nada. Exactamente. ¿Es legal eso? ¿Se puede hacer? Exactamente, Lisa. En una temporada en terapia, la que se acuerdan mis colegas cuando estábamos en terapia, hubo una ocasión que nos dijeron que no se puede sobreescribir la hoja de indicaciones médicas, porque está enumerada las indicaciones y más abajo el médico firma. Entonces nosotras hacíamos una raya, un bien, hay algunas que tiqueaban y otras que solamente hacían una raya
como una L, ¿no? Donde rayaban hasta la última indicación y ponían su nombre. Entonces decían de que eso alteraba la imagen, pero antes de que imagen, a lo que sea, es la interpretación. Y la interpretación no la va a dar nosotras ni el médico, la va a interpretar la persona que esté manejando ese documento, sea en una auditoría o sea en una situación legal. Entonces, yo personalmente, para evitarme todas esas cosas, ponía como una L fla debajo de la numeración que ya había revisado y firmaba. En ese entonces, pues, ni sellos teníamos, ¿no? Acá ya no nos hacíamos sellos ni porque la caja no nos hacía, pero algún con sello, plan y sellar. Y siempre nos decían, la jefa, ponga la hora, y miércoles que nos costaba y no queríamos poner la hora como si fuera qué. Pero ya cuando uno hace el análisis, cuando se ven los problemas, cuando ha salido la famosa denuncia que hemos tenido en el materno sobre la muerte materna, es ahí donde uno dice verdaderamente, qué bien que anoté, qué bien que hice, qué bien que registré. ¿Por qué? Porque pareciera que no tuviera importancia, pero sí tiene, y no sabemos en qué momento eso nos va a servir. Entonces, es correcto que nosotros pongamos nuestro sello y nuestra hora. Eso quiere decir revisado, ¿no? Y hay algunas que ponen ponen hora y su firma y su sello. Perfecto, quiere decir que está revisado. Y no hay un espacio que haya quedado ahí. El médico, si tiene que suspender algo, va a tener que poner abajo. Y eso también se ha costado que el médico aprenda a colocar suspendido. No quiere escribir, ponga descontinuado y ponga la hora a la que está descontinuando esa indicación. Entonces, si va a poner descontinuado en la misma indicación, que escriba la hora. Ha indicado a las 9 de la mañana y a las 18 ha descontinuado, ponga DC horas 18. Quiere decir que esa hora está suspendiendo y modificando el tratamiento. Entonces se tiene que dar. ¿Y quién tiene que cuidar eso? Nosotros como enfermera. Porque llegado el momento, como Poncio Pilatos, los señores, con lo que es enfermería. ¿No? Eso sería Lice. Gracias, Licen. Licen, otra consulta, creo que Mira, va a disculpar. no. En la consulta externa, por ejemplo, obligación y función del auxiliar registro de signos vitales. Ahora, es conveniente que ponga, por ejemplo, mucha gente llega, los ancianos, por ejemplo, ¿no? Llegan solos. Entonces, bueno, eso es lo que ella tiene que escribir, reportar todo eso, la hora, Claro. la fecha, signos vitales. Ahora, si el médico no lo quiere atender, reportarlo también, todo Claro, eso. pero obvio, que obvio es eso. Uno, empezamos que es un derecho del paciente. Dos, que es una obligación de la enfermera de registrar, porque así le dice debe registrar cómo ha llegado o cómo ha ido, incluso si le está dando una explicación o algo, se tiene que registrar. Por eso es la evolución de enfermería. Dice, de escribir estado y las acciones y las intercurrencias o hechos que sucedan con él. ¿Y allá? Porque llegado el momento va a decir, pero a mí la enfermera no me avisó que vino el paciente. Y yo tenía tiempo para atenderlo. Yo estuve esperando al paciente. Ella no me avisó. Eso es lo que ocurre. Pero si ella ha reportado, entonces, ya está, ¿no? Entonces tenemos que resguardar por más que ellos sean nuestros amigos. Llegado el momento, hasta la amistad se diluye. Ya. Gracias, Leslie. Ya. Muy bien. Estoy terminando de Muchas gracias, licenciada Lilian, por la Licen, exposición. Licen. Sí. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Diga. Buenas noches, Licen Lilian. Excelente presentación. Licen, una Gracias. consulta. Cuando
el médico prescribe las indicaciones, como hace rato dijo, ponemos el sello, la revisión, más la firma, la hora. Bueno, hay a veces las indicaciones que hace el médico, lo tiqueamos. A veces hacemos un rayón desde 1 hasta la 10, digamos. No sé si es correcto hacer eso, digamos, ya sea en la mañana o tarde, porque en la mañana hacemos las indicaciones con azul, todo azul. Uno se lo tiquea. Viene la tarde con verde, lo vuelven a tiquear. Viene la noche con rojo. A veces hacen un rayón, digamos, de 1 hasta la 10 o hasta donde está indicado. No sé si está bueno hacer eso o solamente poner el sello, la firma, revisión, en la fecha y la hora. Esa es mi duda, licencia, si hacer los tiqueos o no. Ajá. La verdad que cuando uno hace demasiado los tiqueos y más que cada turno haga tiqueos, entonces pierde la prolijidad de la hoja, ¿verdad? Y se ve muy Sí. cargada, se ve muy cargada. Pero sin embargo, es bueno poner la hora, porque si ha puesto la de la mañana, ha hecho el tiqueo, quiere decir que todo eso está ya transcrito en el Cardex. Y viene la de la tarde, va a hacer la verificación solamente de que esté transcrito o hay algo más agregado abajo del sello de la enfermera que ha revisado en la mañana. Entonces, ya no es necesario hacer los subsiguientes tiqueos, ¿no? Porque eso no significa que más daría a entender que está revisando lo que ya ha revisado la otra colega, ¿no? Así fuera. Pero más que todo por la prolijitud que tendría que tener la hoja, es más que suficiente. El primer turno que revise, hacer un tiqueo y el resto poner solamente el sello y la hora de revisado que se esté realizando, para que la hoja no se vea muy cargada y muy rayonada que se tendría que ser, ¿no? Entonces, se ve de esa forma lo más adecuado. ¿Sí? Bueno, Liz, sí sería, bueno, muchas gracias, Lisen, por la duda. Bueno, para mantener, como dice, ¿no? Sí. Lo que hay que mantenerlo bien prolijo, por la estética también, ¿no? Sí. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Lisen. ¿Por qué? Bueno, sigamos con preguntas, colegas. Bueno, agradecer una vez más a la licenciada Lilian Claros por su gran exposición y por compartir su conocimiento con nosotras. Vamos a dar palabras de clausura del evento a la licenciada Raimunda Mamán. Raimunda está acá, está en sala. Hola, hola. Buenas noches. Excelente presentación. Listen Lilian, un gusto de volverla a ver. Gracias. Excelente ponencia. Compartir sus conocimientos. Ayudarnos a nosotros a seguir también adelante para poder seguir continuando, capacitando, aprendiendo y recordando también, ¿no? Muchas gracias a todas las colegas por el tiempo que se dieron, a todos, algunos que están también en sus turnos. Su micrófono, Lisen, está apagado. Ya. Perdón. Gustazo, Lisen Lilian Claro, de volverla a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir sus conocimientos, experiencia. Al maestro lo hace la experiencia y usted ha pasado, tiene tantas experiencias, mucho que dar para nosotros también. Nosotros vamos aprendiendo, vamos capacitándonos. Y muchas gracias al equipo organizador por también dar su tiempo, a todas las colegas que están también de turno, se dieron ese tiempo. Muchas gracias a todos. Bueno, ha sido brillante exposición. Hay mucho todavía que trabajar.
me parece hay que trabajar. Si ya se hizo algunas correcciones en las anteriores gestiones, oportunidades, pero hay que trabajar, volverlo a hacerlo, mejorar y trabajar siempre, ¿no? Con esto quiero agradecer a todos eh, por el tiempo. Muchas gracias y damos clausura a esta sexta capacitación por el Comité Científico del Hospital Obrero. Gracias, querida licenciada Raimunda. No se olviden que cada mes estamos con capacitaciones. Los invitamos cordialmente, les vamos a hacer llegar el link. Que tengan buenas noches y buen turno a los que están de turno hoy. Muy bien, está bien, hasta luego y gracias. Chao. Chao, un gusto verla. Igualmente, Pati. Ahora ya sabes. No, ya sabía. Gracias, hasta luego.